Qué bueno es estar aquí hoy. Allá anoche, echó la noche entera lloviendo, no sé aquí. Entonces yo digo, bueno, si llueve como la otra vez, que se rompieron unos cuantos puentes donde yo vivo por allá abajo y se metió en John Doe y dañó toda esa tienda y todavía no han abierto, pero están en ese proceso y dijeron el día pasado, dice, coming soon. Y wow, ya la van a abrir, estamos contentos, porque esa gente vende muchas cosas buenas y no sé si John Doe. ¿No conciencia tiene ustedes? Bueno, fíjense que estamos contentos, damos la gracia a todo Dios porque Él nos trajo con bien hoy. La pelea estaba bien difícil hoy en la calle. Estaba bien ruda la cosa, pero ya gracias a Dios, no sé qué tiempo me tomé, pero creo que me tomé más de 2 horas. Pero estamos contentos. Familia, todos los hermanos que están en sus hogares, bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, que las más ricas bendiciones sean derramadas sobre ustedes y su familia. También quiero pedir oración por todos los pastores y esposas de pastores que estarán viajando, ya algunos se fueron ya, algunos van a viajar, bueno, otros se fueron hoy y otros nos iremos mañana si Dios quiere, para que el Señor nos ayude a llegar con bien a aquel lugar y que la campaña que empiece el sábado sea una campaña de grande ganancia de almas. Amén. Grande ganancia de almas, así el ánimo está bueno ya, hubo una reunión, salud. Hubo una reunión el día pasado vía Zoom con los pastores de Colombia y nosotros, y hay buenas expectativas. Así que oren por su servidor. Amén. Estaremos viajando mañana, si Dios quiere. Ya eso de las 12 de la noche sale el avión y llegamos mañana a las 9 de la mañana, si Dios quiere. Quiero orar y quiero invitarte para que ore conmigo. Quiero invitarte de rodillas, si es posible. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, en amor llámame a mí. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Toda gloria, toda honra y toda alabanza sean dadas a ti, oh Dios eterno, porque tú eres el Dios grande, el Dios santo, el Dios que sigue trabajando para que nuestra salvación siga siendo una realidad. Amén. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy tan lindo que nos diste, un día diferente, un día pintado de gris, pero con lluvia que trae vida a las plantas. Amén. Y que trae vida también a nuestras vidas. Así es, Padre. Gracias por tus cuidados en el día de hoy. Gracias por este oasis a esta altura de esta semana, donde nos reunimos cada martes para darte gracias, para adorarte. Oh Dios mío, acepta este culto, por favor, como una ofrenda de honor a tu nombre. Amén. Que tu Santo Espíritu se mueva en nuestros corazones. Pedimos, oh Dios, tu bendición por todo el equipo que ha de viajar, y algunos están allá en Colombia, y por las campañas que inician el próximo sábado. Así es, Señor. Que tú nos des salud física, espiritual, que el poder del Espíritu Santo se mueva con gran poder, tocando corazones, donde la persona se decida por ti, que tomen esa decisión, la más importante, Sí, Señor. de amistarse contigo, Amén. tener la seguridad de que sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida. Amén. Cuida de nuestras familias, de nuestras iglesias, de cada hermano que te adora, aquellos hermanos que están en sus hogares también, que tú le bendigas y que tu cuidado se extienda hacia ellos también. Así es, Señor. Gracias por escucharnos y enséñanos esta noche tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios así. Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. La Biblia señala
de manera clara y directa cómo será la segunda venida de Cristo. Pero en esta parte, en el Evangelio, bueno, los hechos, es la vivencia de los discípulos, el resultado de haber estado con Jesús 3 años y medio. Entonces, los hechos que ellos hicieron después de haber estado con Jesús, los hechos, las evidencias, y presenta aquí el final de su primera venida. Amén. El final de su primera venida, aquí, en ese versículo. Y presenta también la indicación cómo Cristo vendrá. Amén. En ese versículo 11, que quede claro. Jesús lo llevó a Betania y allí estuvo hablando con ellos y le estuvo diciendo a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta que reciban el poder, y luego les serían testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, hasta los confines de la tierra. Y de esta manera entonces Jesús le dio toda autoridad me es dada en el cielo, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. De esta manera se fue separando y apartando de ellos, y una nube se fue al cielo. Los discípulos se quedaron, ¿verdad?, mirando arriba, y al lado de ellos aparecieron varones vestidos de blanco y le hicieron esta pregunta: ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Se dibujó en tu mente ese cuadro? ¿Se está dibujando en tu mente? ¿Tú estabas allí con la multitud? Es bueno que vayamos a la multitud. Así que cuando Cristo vino, la primera venida, su nacimiento, Cristo vino a preparar, oigan bien, la segunda venida. Amén. Que quede claro. O sea que la primera venida de Cristo, en esa venida misteriosa, el misterio de su nacimiento, el misterio cómo nace Cristo. De hecho, Cristo es un título. Cristo es un título, el ungido, significa Cristo. Jesús es un nombre que iba a recibir ¿quién? ¿Quién iba a recibir ese nombre? ¿Quién? Dios. Dios encarnado. Y así que hay un misterio. Así que la aparición de Dios, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús, es la misma persona, son nombres, títulos que recibió entre otros nombres y títulos. Pero cuando hablamos en el contexto de Jesús, ya acerca de antes del nacimiento recibe el nombre. Ustedes conocen la historia, el relato que está allí en Mateo capítulo 1, versículo 18. Entonces hay un misterio, el misterio del nacimiento. ¿Cómo nace Dios aquí en la tierra? ¿No impacta tu vida eso? Dios nace aquí en la tierra. Amén. ¿Cómo nace? ¿Y por qué nace? ¿Por qué se encarna? ¿Verdad? Así que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, como relata el Evangelio de Mateo, estando María desposada con José, pero todavía él no se había llegado a ella. Se da cuenta que María está embarazada. Y cuando tú lees bien el relato bíblico, él, para no desinfamarla, para no hacer un escándalo y que ella fuera apedreada, porque él podía testificar y decir: yo no le he tocado, ¿cómo es que está embarazada? Pero como él amaba bastante, así que él asumió, se culpó a él, o sea, en lo que él iba a hacer, lo que él estaba pensando hacer. Estoy hablando de José, era echándose la culpa a él, porque al él tomar la decisión de abandonarla en oculto, entonces la gente podía decir: mira, la embarazó y él se fue. En ese proceso, Dios se le aparece en sueños a José, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, dice la Biblia, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? A María tu mujer, por lo que ella tiene en su vientre, del Espíritu Santo es. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén. Yo no sé si tú pudiste introducirte en lo que acabo de leer, en lo que acabo de relatar. José está planificando: bueno, María está embarazada, yo no la he tocado, así que yo no voy a ir oculto y entonces voy a asumir la culpa. Pero en eso un ángel del Señor se le aparece en sueño y le dice: mira, no temas en tomarla, es decir, no temas en seguir con ella, porque el fruto que ella tiene en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fuerte, hay que estar lleno de fe, ¿sí o no?
Amén. y estar cerca de Dios para uno poder Escuchar. percibir e identificar la voz de Dios y identificar que el mensaje viene de Dios y mantenerse firme. Así que, y entonces el ángel le dice lo siguiente: y darás a luz, y ella darás a luz un hijo. Y ahí vienen dos nombres, y llamará su nombre como Emmanuel. ¿Emmanuel primero o Jesús? Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Hago una pregunta porque no quiero alterar por lo mismo, no importa, el otro factor en este contexto no altera el producto. Y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará Amén. a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Cuál es el propósito de la primera venida de Cristo? Salvar a la humanidad, traer salvación, traer esperanza. Y yo glorifico el nombre de Dios en esta noche. Amén. Traer salvación, esperanza. El ser humano estaba sumergido en el pecado. Las tinieblas espirituales habían crecido enormemente en el mundo. Había un descontrol, había demasiada inmoralidad, demasiada idolatría, demasiada desobediencia. Y recuerden, familia, que antes de que Cristo naciera, Dios había ya mandado a Juan el Bautista. Y él venía preparando el camino, abriendo caminos espirituales, reprendiendo el pecado y reprendiendo la indiferencia. Y dentro del mismo templo, los que estaban en el templo estaban totalmente alejados de Dios. Así que el nombre de Jesús significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que ese hombre que a la vista de los hombres era de carne y huesos, que a la vista de los hombres, ese hombre que nació, ¿verdad? Y creció y ya se hizo un hombre, ese hombre era Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque más adelante el relato bíblico dice: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Es decir, que la persona, el hijo del carpintero, el hijo de María y el carpintero, no era simplemente un ser humano, era Dios encarnado. Amén. Que vino a cumplir lo que el pecado exigía. El pecado exigía la muerte, y la muerte eterna. Cristo vino a cumplir esto. Así que hay un misterio en el nacimiento de Cristo. Así que en la primera venida de Cristo, en la primera venida de Jesús, en la primera venida de Emmanuel, podemos decir, conforme al relato bíblico, esa persona, Dios, ese niño que nació en Belén, también los magos más adelante confirman que Él era Dios. Amén. Los magos de Oriente. Y vamos a llegar allí. Así que Jesús fue plenamente como divino. Jesús fue plenamente divino. Hay tantas teorías por allá afuera. Y lamentablemente, oigan bien lo que voy a decir, lamentablemente, tenemos la tecnología y no le estamos dando buen uso. Estamos usando la tecnología para darle un mal uso. ¿Saben que hay hermanos de la iglesia que han abandonado la fila del adventismo, la fila de seguir caminando, militando en esta iglesia, porque han recibido de la internet un mensaje diferente al mensaje que han recibido toda la vida? Increíble eso, familia. Increíble. Yo tuve que lidiar con eso. Cuando le digo esto es porque yo tuve que lidiar esto. Mi hermano de mi iglesia, allá en Santo Domingo, cuando yo era pastor, hermano Germán Lorenzo, de allá de Villamilla, una de las iglesias del distrito, de repente el hijo de la hermana Nicole, que ya murió, de las 7 estrellas, dice: pastor, ya mi hijo no es adventista. ¿Qué pasó? Anoche, claro, parece ser que venía caminando, dando seguimiento a estas cosas, escuchando, viendo videos de falsos predicadores, de falsos profetas, y nació en él una falsa fe y abandonó las filas del cristianismo adventista. Y ahora decía: ya yo no creo en la iglesia adventista. Pero eso es profecía. Eso es profecía. Y el mismo Cristo dijo en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué cosa? La vida eterna. En ellas, en las escrituras, está la vida eterna, y la vida eterna es Cristo. Amén. Porque en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, este niño que iba a nacer, cuando José pensaba abandonar a María, el ángel le dice en el sueño: mira, ese niño es fruto
del Espíritu Santo, y dará a luz un niño, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Jesús era plenamente divino. El Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 21 al 26. Porque como el Padre levanta a los muertos, el mismo Cristo dijo esto, oigan bien, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Y él dio testimonio también directo. ¿Se acuerdan ustedes del incidente de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro? ¿Qué nos enseñan estos relatos? ¿Qué nos dicen estos relatos bíblicos? Resucitó al hijo de la viuda. ¿Qué nos enseña eso? Resucitó ¿a quién? A la hija de Jairo. Resucitó a Lázaro después de tener 4 días de muerto. ¿Qué nos enseña esto? Familia, que Él es Dios. Amén. 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 Que Él es Dios. Y en el caso de Lázaro, que ya tenía 4 días de haber muerto, que ya estaba putrefacto, Jesús dice, llévenme al lugar. Pero maestro, ya hace 4 días. Pero lo primero que dicen sus hermanas es, maestro, si tú hubiese estado aquí, tu amigo a quien tú amabas no hubiese muerto. Oye, ¿qué fue? Ella estaba consciente que si Cristo hubiese estado allí, ¿verdad? En aquel lugar donde estaba Lázaro, donde Lázaro vivía, en Betania, pues su amigo no hubiese muerto. Y entonces Jesús dice, llévenme al lugar, quiten la piedra. Y Cristo dijo ¿qué? ¿Qué dijo Cristo? Lázaro. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Amén. Y el hombre salió caminando. Ustedes se imaginan ese cuadro. Y toda la gente que estaba allí viendo a este hombre, es verdad que había sido preparado para la sepultura con todos los lienzos y todo aquello, salir y con su cutis rejuvenecido, sonrojado, lucía más joven. Estaba resucitando, era una evidencia del poder de Dios. Amén. Y una evidencia de la vida eterna que Dios quiere dar a todo aquel que cree en Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, oiga bien, simplemente creer y tener vida eterna. Y el mismo Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Así que el Padre da vida y también el Hijo da vida a los que Él quiere. Número 2, Jesús fue plenamente divino, es decir, plenamente Dios, ese hijo del carpintero, ese que era de carne y huesos, oiga bien, pero hay una diferencia que voy a marcar en esta noche. Aunque Él era humano, también era divino, pero no humano como nosotros. O sea, no igual a nosotros, sino como nosotros. Era humano, pero no tenía la concupiscencia al pecado. Nada de lo que nos atrae a nosotros a pecar, Jesús no tenía eso. No tenía esa inclinación al pecado. Pero al él encarnarse, se hizo pecado por nosotros. La Evangelio de Juan capítulo 8, 58 señala, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Algunos textos que evidencian directamente que Jesús era ¿qué? Divino. Fue Jesús quien habló a Moisés desde la zarza allá en el desierto de Madián. En la zarza Jesús fue quien le dijo, yo soy. Fue Jesús que le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. 1 Timoteo capítulo 3:16 nos enseña, es indiscutiblemente grande, oigan, grande. Y yo quiero hacer una pausa, porque ¿cuán grande? Como menciona Malaquía también, ¿verdad? En relación a la fidelidad que nosotros puntualizamos la última vez. Que cuando somos fieles a Dios, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Y yo pregunto, ¿de qué tamaño son las ventanas de los cielos? ¿Quién fue que dijo eso? Jesús, es decir, que va a abrir la ventana de los cielos. Grandes, muy grandes. Indiscutiblemente grande es el misterio de ¿qué? De la piedad. ¿Qué es la piedad? El amor. Grande es el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 3, 16, dijo eso.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Y se confirma que, por eso el Evangelio de los Hechos, capítulo 1, dice, este mismo Jesús, así que fue tomado de entre ustedes, así mismo, como ustedes le dieron ir, así vendrá, recibido arriba. Está confirmando acá que se habla de la misma persona, Jesucristo. Así que Jesucristo era plenamente ¿cómo? Divino. Ahora, el testimonio de los reyes de Oriente, en Mateo capítulo 2, 1 al 2, indica, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, ¿qué había allí? Vinieron del Oriente a Jerusalén unos sabios, algunos dicen magos, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a ¿qué? Adorarle. Ellos están confirmando que ese niño que había nacido era Dios. Amén. Que ellos venían oye, Dios santo, de tan larga distancia, de Persia a Jerusalén, de Persia a Jerusalén, miles de kilómetros, atravesando las inclemencias del tiempo, la distancia, las amenazas de los malhechores que atracaban a los que transitaban a aquel desierto, aquellos desiertos. Ellos atravesaron esa larga distancia. Muchas veces me pasa por la mente a mí, cuando vengo de mi casa acá y veo en la carretera tantos carros, digo, wow, todos esos carros que van para New York, y yo voy a la iglesia a adorar a Cristo. Amén. Mi familia y yo vamos a adorar. Amén. Y otros vienen de Connecticut acá a trabajar, pero nosotros venimos a adorar. Gloria a Dios. Y así mismo, de igual manera, usted cuando viene a su casa, viene a la iglesia a adorar. Entonces, imagínate en tu mente este cuadro, todos saliendo, ¿verdad? Hoy martes salimos nosotros, en los horarios que nosotros calculamos, bueno, para llegar temprano, y salimos de diferentes puntos geográficos para venir aquí a adorar. Pero los tres sabios de Oriente salieron ellos de allá de Persia, montados en sus camellos, y vieron la estrella. Esa es la estrella del rey que ha de nacer, del Mesías prometido. Y entonces fueron y le adoraron y le brindaron ofrenda. El testimonio de los sabios nos dice que Cristo era Dios. Amén. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Jesús mismo diciendo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes del tiempo, antes de la creación del universo, no existía tiempo. Está hablando de la eternidad. Antes de que todas las cosas que hay creadas fueran creadas, Jesús le dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese hecho. El Evangelio de Mateo capítulo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por otro lado, familia, el Evangelio de San Juan capítulo 14, 9 señala, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, Maestro, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Amén. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. Jesús era humano como nosotros. Además de que él era divino, él era humano como nosotros. No igual a nosotros, que quede claro, sino como nosotros. Amén. Era de carne y huesos, pero no tenía, como decíamos un ratito, la inclinación al pecado. Entonces, ¿qué tenía Cristo para parecerse a nosotros? El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 4, 6, y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes del caso del pozo de Jacob? Que Jesús y los discípulos iban, ¿verdad? Y entonces Jesús se quedó en el pozo, los discípulos fueron a comprar algo al paraje más cercano para comer. Entonces Jesús se sentó en el pozo, porque estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. ¿Y qué más? Sediento. Pero era también una estrategia que estaba usando.
el punto, ¿verdad?, de referencia, el punto importante era el pozo. Se sentó en el pozo, al lado del pozo allí, porque había una mujer en Samaria que lamentablemente tenía un estilo de vida, la pobrecita, ella hacía bullying las mujeres de Samaria con ella. La mujer de Samaria no quería saber de ella porque ella era una quita marido, ¿verdad? Y tenía ya varios maridos, había tenido varios maridos, luego se murió, tuvo otro y así. Y eran maridos ajenos. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, entonces Jesús, 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta, la hora del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, algunos textos bíblicos que confirman que Jesús tenía las debilidades inocentes. Se cansaba, le daba sed, a veces también en un momento dado se puso triste cuando entró a Jerusalén y que ellos estaban indiferentes, lloró y todos esos detalles. Así que después de haber ayunado, después del bautismo, en Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que cuando te da hambre a ti, piensa que también Jesús experimentó el hambre. Y cuando tú te pongas triste, piensa también que Jesús en un momento dado, también su corazón se entristeció. Y cuando tú te enojes por algo, en el contexto del celo santo, por las cosas de la iglesia, también Jesús se enojó en el templo y sacó a aquella gente que estaban haciendo irreverencia en el templo. Fue tentado como nosotros lo somos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿cómo? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo enfrentó el conflicto y venció. Amén. Amén. Enfrentó el conflicto y venció. Y Cristo en nosotros también, nosotros somos ¿qué? Vencedores. Amén. Ese es el punto. Cristo en nosotros somos vencedores. Y el llamado del apóstol a los hebreos, que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Constantemente. Amén. No importa que la tormenta esté rugiendo y amenazando con su rugido, no importa que la salud esté acabando, la mala salud, ¿verdad? La enfermedad esté acabando con nuestra... ¿Se dibujó ese cuadro en tu mente? ¿Se dibujó ese cuadro en tu mente? Dice uno, es un fantasma. No, no temáis, yo soy. Y entonces Pedro dice, Pedro, ¿verdad? El que estamos haciendo la iniciativa. Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Pues ven. Y ahí salió Pedro caminando por las aguas. Por las aguas. Iba Pedro caminando, ¿sí o no? Amén. Y de repente empezó a ver a los lados las olas del mar, ¿verdad? Y escuchando bien y se hundió. ¿Qué nos enseña eso, familia? Que nuestros ojos tienen que mantenerse constantemente en Jesús. Amén. Ni un segundo dudar, ni un segundo distraernos. Cristo fue humano como nosotros, fue divino, es divino. Estamos en el contexto que fue en el contexto cuando Él estaba en la tierra, pero es divino. Y el llamado de Él es que nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Él. Óigame bien. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y cuando yo estudiaba ese texto bíblico, yo quiero saber qué significa eso. Menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio es que no le dio importancia a la humillación que Él recibió. La humillación y la burla, la crítica, el maltrato. No le dio importancia a eso, sino más bien en cumplir el propósito de su venida. Amén. Todo esto estamos hablando de estos detalles de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo, vivir una vida sin pecado, morir en la cruz,
para pagar el precio del pecado, que ese precio teníamos nosotros que pagarlo. Pero Él vino a pagar el precio por nosotros. Amén. Familia, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Ahora quiero hacer una pequeña aplicación. ¿Te imaginas? Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado una deuda que tú tienes con alguien y de repente si alguien te dice, mira, no me debes nada. No me debes nada. A mí no me ha pasado con personas extrañas, me pasó con personas bien cercanas. No sé si voy a entender. Y me dice, tú no me debes nada. Te lo dije, ¿verdad? Yo te voy a pagar. No, papi, no me pagues. Tú no me debes nada, eso no es nada. Eso era una sorpresa que yo te tenía, así que no me debes nada. Bueno, mía, entonces gracias. ¿Cómo me sentí yo descargado? ¿Estamos claros? Y también uno lo ha hecho con otras personas y uno se siente bien. Cristo vino y pagó el precio Amén. que nosotros merecíamos pagar. Amén. Poniendo su vida, menospreciando lo propio, es decir, no haciendo caso a la humillación y al maltrato que recibió para llevarlo al punto donde él quería llevarlo, a la cruz, ir a la cruz. Que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos ayude a concentrarnos en la primera venida de Cristo y delucidar cada detalle de su primera venida, su nacimiento en el pesebre, una vida sin pecado, una vida diáfana, una vida transparente, una vida de servicio, una vida de humildad, una vida de ejemplo. Y así como Él dice en su palabra, ejemplo os doy, para que como yo hice, también ustedes hagan. Amén. ¿Cuántos quieren poner su vida en la mano de Jesús? ¿Cuántos? Quiero motivarte a que en tus oraciones, que nunca se te olvide, que abra un espacio. Señor, ayúdame a tener un espíritu agradecido. Entonces, esa primera venida creó las bases para la segunda venida. Amén. Muy pronto estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Hemos llegado nosotros a ser gentes, estamos viviendo en el tiempo ya último de la historia de la humanidad. La Odisea, el último periodo de la iglesia. En cualquier momento empiezan a detonar los últimos acontecimientos que faltan y Cristo va a venir. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que nosotros podamos disfrutar de ese conocimiento de Cristo a través de su palabra. Amén. Juan 5:39, que no se te olvide, escudriñad las Escrituras, que a vosotros parece que en ellas que Está la tenemos la vida. vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero vivir por siempre, ¿saben? Por eso yo entregué mi vida a Jesús. Si aquí hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo en esta noche, sería una bendición. Si tú sientes el deseo de renovar tu vida con el Señor en esta noche, sería una bendición que tú digas, Señor, yo quiero renovar mi vida contigo. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay alguien? ¿Te pone de pie? Te pone de pie y dice, Señor, yo quiero renovar mi vida contigo. Señor, yo quiero que tú reinscribas mi nombre en el libro de la vida. Familia, y cuando Cristo venga y llame tu nombre, ¿se escuchó tu nombre en tu mente? Amén. Ande la cruz. Y así cada nombre de cada uno de ustedes. Juan Cordero. Entonces vamos a entrar nosotros al gozo del Señor. Vamos a estar de rodillas para orar. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma y hazme acontecer
Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tu amor incomparable. Gracias por el plan de salvación, porque en esa primera venida de tu venir, encarnarte y nacer en aquel lugar y dar una vida de testimonio, una vida de servicio, una vida transparente, una vida libre del pecado y una muerte expiatoria en la cruz, para que nosotros tuviésemos el derecho de ser reconciliados contigo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Ayúdanos a valorar esto cada día. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu agradecido, de sacar tiempo para darte gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por aquellas cosas que harás también por Amén. nosotros. Gracias por amarnos y gracias, oh Dios, por dejarlo escrito en tu palabra. Acompáñanos ahora que vamos a nuestros hogares. Tómanos enteramente tuyo. Que tu sala de protección y bendición nos acompañe a cada uno de nosotros. Amén. Que al descansar esta noche, Dios, también, oh Dios Padre amante, que tú vigiles nuestros sueños, Sí, Señor. que podamos descansar confiados bajo tu sombra y tu cuidado. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Familia, Dios te bendiga, Dios te guarde siempre.